Bien. Bueno, después de hacer todos los estudios de suelo, saber después cuáles son la mejor opción en cuanto a base que se va a elegir para el edificio, entonces nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Y como base, después del estudio de suelo, el sigma admisible. ¿Para qué es? Para que el suelo no se produzca una falla, ¿no? Una falla por corte, por ni hundimiento, asentamiento, o sea, para no deformar lo que sería el edificio, el suelo, para no deformar espera, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se calcula la capacidad portante a partir del asentamiento en función de la carga del edificio. Si son de 2 pisos, ya saben determinada cantidad de carga, o sea que dependiendo de eso vamos a saber la capacidad portante. Por ejemplo, ¿cuáles serían los tipos de asentamientos que pueden llegar a haber del terreno? Tenemos por contacto, puede llegar a ser, que es la estructura abajo de la zapata. Por ejemplo, el contacto directo que es la zapata con el suelo. Eso vendría a ser directamente la presión que ejerce todo el edificio, cómo se ejerce por medio de las bases. En este caso, si dijimos la zapata, zapata con base. Por ejemplo, en la ecuación de Morse, ¿se acuerdan que nosotros veíamos y en el dibujito de acá abajo que decíamos dónde el suelo no falla? Eso es lo que nosotros tenemos que ver, o sea, el suelo, el edificio tiene, aparte de la presión, la fuerza P, que vendría a ser la fuerza del edificio propiamente dicho, con el círculo de Morse, ¿se acuerdan que nosotros calculábamos no solamente esa fuerza ejercida en forma vertical, sino en forma tangencial? Por eso que de última ya se van atando todos los cabos de todo lo que fuimos viendo. El otro ensayo que vimos, el de corte directo, que también son las cargas verticales y horizontales, a partir del suelo que nosotros vamos viendo. ¿Cuál es el objetivo? Es de encontrar donde el suelo no falla, o sea, donde se puede fundar. A eso nos referimos, y por eso que fuimos estudiando todos los distintos ensayos, para qué era el círculo de Moore y todo, para saber dónde el suelo no falla en el momento que se implanta el edificio. ¿Cuál es el mayor contacto del edificio con el suelo? Son el tipo de base. ¿Sí? Acá vamos a explicar entonces a qué nos referimos, o sea, a qué se refiere Terzaghi, o cuál es la teoría de él para, cuál es la teoría de él para ver, cómo funciona el suelo en el momento que se implanta el edificio. O sea, el edificio, por ejemplo, son cuerpos rígidos, ¿sí? Para él, o sea, una vez que se implanta el edificio, el mismo terreno como que hace como un funcionamiento distinto, ¿sí? Él, por ejemplo, agarra y ya después le vamos a poner la fórmula y no se preocupe, las fórmulas estas sí las escribimos nosotros, porque son horribles, las escribimos nosotros en el pizarrón. Por ejemplo, dependiendo del tipo de edificio que tengamos, en realidad de base, por ejemplo, pueden ser circulares, de bases cuadradas, por ejemplo, las zapatas, o corrido, como los cimientos corridos, a eso, por ejemplo, él le pone una ecuación para cada una. O sea que dependiendo del tipo de edificio que tengan ustedes, él pone una ecuación. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo funciona el edificio cuando se implanta? Primero, lo que hace es, ¿vienen? Dice ahí el numerito 1. Dice que, por ejemplo, la base actúa, por ejemplo, la primera fuerza que ejerce sobre el terreno vendría a ser como si fuese una cuña, como un punzonamiento en forma triangular sobre el terreno, ¿sí? Después, acá están mal puestos los números, acá sería 2 y este sería el 3. A la vez, después de ese punzonamiento que ejerce o sea que la fuerza que hace el edificio sobre el terreno, después tenemos lo que sería la zona de corte radial, que sería una forma tipo de espiral, que lo que hace que esta va generando y va haciendo fuerza para aquel lado, en forma radial, ¿ven? Para los costados, tratando de levantarla. ¿Y qué es lo que sería la zona 3, que sería esta la última? La de los costados. Es la que o sea, acá lo que nos importa porque directamente es como el terreno se levantaría. O sea, ¿qué es lo que dice él? Que, por ejemplo, si esta es la base,
¿Cómo actúa el terreno? Primero como punzonamiento, o sea, en forma vertical y en forma triangular. Después ejerce en forma radial hacia los costados. Esa es la teoría de Terzaghi. Y después, ¿qué es lo que hace? Levanta el terreno. Para él, ese es el funcionamiento que hace el terreno en el momento que se hace presión con el tipo de base. En este caso, por ejemplo, pusimos una base centrada. ¿Se entiende cómo lo que él, cómo hace? O sea, por eso van a ir, dependiendo de eso, van a las fórmulas que se van implementando. En función, entonces, del tipo de base, es la forma como actúa el terreno. Por supuesto que dependiendo del tipo de base, es el que se va a elegir la forma. Pero eso es el funcionamiento. A eso se deben las fórmulas que él aplica. ¿Ven que acá se los ven? Tenemos, por ejemplo, vamos a empezar por el de atrás. En el momento que se hace acá por punzonamiento, en el terreno no sufre ninguna modificación. ¿Ven a los costados? Ninguna modificación, sino que se produce ahí abajo y en las esquinitas, o sea, de la base, es donde se produce la falla del suelo. Y esto, con los otros dos, lo que hace es levantarlo. ¿Se entiende? La fuerza de punzonamiento va como que presionando hacia los cortados en forma radial y después produce el levantamiento del suelo. Así el funcionamiento, y que se produce entonces la superficie de falla. Es el funcionamiento que utilizamos. Ahora, él aplica distintas fórmulas en función de los tipos de suelo. Por ejemplo, si son arcillas duras, arenas finas, o sea, por eso que él los dice, como al funcionar todo esto, es por medio del corte. Vamos a ver, dependiendo del tipo de suelo, nosotros generalmente el suelo y el más común que se utiliza es el suelo y cohesivo. Por eso nosotros lo que vamos a utilizar y las fórmulas que vamos a utilizar son las que se corte general, que son más que nada las arcillas duras y las arenas más densas, que es el tipo de suelo más común, ¿sí? Los otros, por ejemplo, a veces son, como dice ahí abajo, son de arcillas blandas o arenas sueltas. Por eso a veces nos queremos referir. Nosotros lo que vamos a utilizar son los de corte general. Estas son las tres expresiones que propone Terzaghi. Por eso les digo, no se preocupen porque estas son las fórmulas que nosotros le vamos a escribir en el pizarrón. Quiero que vean. La primera dice fundaciones continuas de ancho B. ¿A qué nos referimos a esas? Serían, por ejemplo, cimientos corridos, que tienen un determinado ancho. ¿Se entiende? La segunda dice fundaciones circulares de radio R, ¿sí? Que serían más que nada los, ya sea pilotes o de última hasta o bases circulares. Y la tercera son fundaciones cuadradas del lado B. O sea, que por ejemplo, y ven que estamos viendo el corte general porque son las arcillas duras y arenas densas. O sea que nosotros ya sabemos, estas son las tres tipos de fórmulas que nosotros vamos a utilizar. Ahora, ¿cómo elegimos cada una de estas fórmulas? Va a ser en función del tipo de base. Ya le vamos a explicar después un ejemplo, cómo nosotros lo pedimos, pero nosotros les aclaramos qué tipo de base usan como para que ustedes elijan cuál de las tres fórmulas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos acá nosotros? El sigma máximo, o sea, el máxima capacidad que puede llegar a soportar el suelo. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que Terzaghi busca dónde el suelo no falla o el sigma admisible? Bueno, acá lo que estamos sacando por medio de estas fórmulas es el sigma máximo que puede soportar el suelo. Ahora les voy a explicar qué significa más o menos cada uno de los... ¿Sí, Gaby? No, sí, lo que quería decirles era que nosotros en los ejercicios anteriores de los ensayos habíamos estado viendo cómo calculábamos la cohesión, que es acá en las fórmulas es la letra C, porque digamos, para sacar esta tensión máxima depende de una serie de variables como tienen que ver con los pesos específicos, con todo eso que vimos, ¿se acuerdan en el primer trabajo práctico? Bueno, tienen que ver
cuánto ese terreno, todos esos elementos, el tipo de suelo que tenemos, cómo es su cohesión y cómo es, en este caso, el ángulo de fricción interna, que no está directamente relacionado, pero la cohesión y el ángulo de fricción interna son las capacidades de resistencia que tiene el suelo, es como lo que puede resistir. Entonces eso aporta a esa tensión máxima que el suelo puede soportar. Y hay una serie de coeficientes que ahora vos lo vas a explicar, que son los NC, NQ, N gamma, digamos, que tienen que ver con el tipo de suelo, con digamos, el peso específico, digamos, que tiene que ver con la característica específica de cada uno de los suelos, que son coeficientes que uno va sacando. Que no tiene sentido que ustedes lo aprendan a hacer, porque eso nos los da directamente el ingeniero que hace, o el geólogo que hace estudios de suelo. Pero sí es importante que ustedes interpreten cómo se aplica la fórmula, de dónde sale el sigma máxima y después de dónde sale el sigma admisible, porque tiene que ver con estas características del suelo. Como fue el primer trabajo práctico, que si el suelo es muy poroso, ¿se acuerdan que veíamos cuál era el peso específico, el gamma M, el gamma D del suelo seco, del suelo húmedo, de esto? A partir de eso, de función de la cantidad de aporte, seguimos viendo con los ensayos el coeficiente y el ángulo de fricción interna. ¿Para qué? Para terminar acá, porque nosotros con el sigma admisible después vamos a sacar con el sigma máximo, vamos a sacar ese sigma admisible y vamos a poder predimensionar la base. Era como hacer, este es como el final del cuentito, la conclusión del cuentito que venimos trabajando en todo lo que es mecánica de suelo. No sé si, digamos, si se entendió. ¿Entendieron? Listo. Perfecto. Si se ponen a fijar, la diferencia más que nada de las tres fórmulas vendría a ser el último, ¿ven? Que es dependiendo la tipo de base que nosotros vamos a estudiar y que ustedes van a elegir la fórmula. Nosotros se lo vamos a poner así, a las tres fórmulas, y dependiendo del ejercicio que se les dé, ustedes la eligen a cada una, ¿sí? Acá, por ejemplo, no, esperen, esperen que paso. Que más que nada queríamos sacar de dónde se sacan los valores, eso que te acuerdan la fórmula que tenemos NC, NQ, N gamma. Eso se sacan a partir, por estas tablas, no se preocupen, nosotros le vamos a dar los valores. Nada más que queríamos mostrar desde dónde salen esos valores, ¿sí? O sea, se llaman los factores de capacidad de carga, que son dependiendo de la cohesión y el peso del suelo. Estas son las expresiones que tienen, sacan a partir del phi, ¿sí? O sea, para que vean desde dónde son, dependiendo del tipo de base, desde dónde se sacan esos valores. O sea, son coeficientes, ¿sí? Que a partir de la cohesión y el ángulo de fricción interna se van sacando. Cada uno. Por eso nosotros decimos de corte local, por ejemplo, estas las que tienen las fórmulas acá abajo son las de corte local. Ven que tienen un apóstrofe, NC, NQ y N gamma, es la diferencia con los tipos de suelo que nosotros, que el corte general, que nosotros son los que vamos a utilizar, ¿sí? En este caso son para arcillas blandas y arenas sueltas. Ven que él va poniendo, según el tipo de suelo, las tres fórmulas, y según el tipo de fundaciones. Recuerden que nosotros vamos a usar las de general, ¿sí? A esto quería mostrar más que nada desde dónde vienen los valores estos de NQ y N gamma, NQ, NC y N gamma. Acá, para muchos va a ser un pesar, porque en realidad todo lo que o sea, esta fórmula es reemplazar valores según los datos que se obtienen, por eso necesito saber si se entendió desde dónde provienen los valores. C, ustedes ya saben que es cohesión. H es la altura, o sea, la profundidad de la base. Y B se le da a nosotros como datos.
los coeficientes SN, gamma, NQ, ya saben, o sea, le acabamos de explicar de dónde vienen. Todo lo que es este trabajo, o sea, este ejercicio, es reemplazar los valores y pasaje de unidades. A muchos se les complica, por eso que directamente estamos viéndolos acá. Tenemos las conversiones de longitud, saben que es una coma para un lado y una coma para el otro. Y las de peso, recuerden, una tonelada, y en eso tiene que, por más que suene tonto, en el momento del parcial, preguntan, ¿cuánto es una tonelada? ¿Cuántos kilos son? Una tonelada son 1000 kilos, ¿sí? Y acá, por ejemplo, nosotros les queremos, más que nada le queremos mostrar para que les sea más sencillo la forma de pasaje de unidades. ¿Por qué? Por el hecho de que no solamente van a ser de longitud, sino de peso. Y a veces tienen que pasar ambas o una sola, ¿sí? Por ejemplo, acá pusimos cómo se convierte en unidades. Desde 6 toneladas por metro, tienen que pasarlas a kilogramos sobre centímetros. Queremos mostrarles más que nada el mecanismo. ¿Cómo sería? Esperen que pongo. Acá, ¿vieron que ustedes van simplificando así, en forma cruzada? Bueno, así lo vamos a ir haciendo. Si nosotros tenemos que hacer de toneladas a kilo, nosotros sabemos que una tonelada son 1000 kilos, ¿recuerdan? Y ponemos tonelada abajo para poder simplificar el tonelada de acá con el toneladas de acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cosa que directamente el valor, ya sabemos, es 6 por 1000 y ya lo pasamos de toneladas a kilos. El problema se presenta cuando tienen que pasar ambas unidades. Entonces, ¿qué hacemos? El metro, hacemos exactamente lo mismo. Ponemos un metro arriba para poder simplificarlo con el metro de abajo. ¿Cuántos centímetros son? 100 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Si simplifican lo de abajo y lo de acá, hacen 6 por 1000 y que lo que queda dividido 100. Y ahí se hizo el pasaje de unidades. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Perfecto. Aquí le quiero mostrar, por ejemplo, porque se pueden ver metros cuadrados y metros cúbicos. De la misma forma que, por ejemplo, un metro son 100 centímetros, un metro cuadrado son 100 centímetros al cuadrado, ¿sí? O sea, 100 por 100, ¿cuánto sería? Sí, perdón, me había quedado mirando la cosa. En el caso de metros cúbicos sería, si un metro son 100 centímetros, un metro cúbico son 100 centímetros al cubo. O sea, ¿cuánto sería 100 por 100 por 100? O 100 al cubo. Si tienen el celular a mano, pónganlo. 1.000.000, exacto. O sea, acá quiero mostrarles entonces en el segundo ejemplo cómo pasar de tonelada a metro, ¿ven? A kilogramos centímetros cúbicos. ¿Cómo hacemos? Primero empecemos con la tonelada. Entonces, ¿qué hacemos primero? Una tonelada, abajo son 1000 kilos. Tachamos y simplificamos y simplificamos. Dejemos ahí. Ahora hagamos metros cúbicos. Para poder simplificar metros, entonces hacemos arriba un metro cúbico. ¿Cuántos centímetros son? 100 centímetros elevados al cubo, o sea, 1.000.000. Simplificamos un metro cúbico con un metro cúbico, entonces, ¿qué es lo que sería? 6, si lo vemos así simplifica, 6 por 1000 dividido 1.000.000. Y ahí hicimos el pasaje de tonelada metros cúbicos a kilogramos centímetros cúbicos. ¿Se entiende el mecanismo? Esta fue la forma que siempre nos pareció más sencillo como para que ustedes puedan pasarlo y no se les complique. Por eso siempre les decíamos que es fundamental un kilo, una tonelada, 1000 kilos. Un metro, 100 centímetros. Ya sea elevado al cuadrado o elevado al cubo, porque se eleva al cuadrado o se eleva al cubo. ¿Se entiende el pasaje antes de pasar al ejercicio?
Perfecto. Vamos a lo que es un ejercicio. Un ejemplo del ejercicio. Determinar la máxima capacidad portante. Recuerden que nosotros en las tres fórmulas lo que más se saca era la capacidad máxima portante o el sigma máximo, y ahí tenemos todo el resto de la fórmula, ¿no? De un suelo, ay, bueno, se tapó con eso, de un suelo y su fuerza por metro, que soporta un muro de 60 centímetros de ancho que apoya a 1,50 metros de profundidad sobre un estrato de arcilla. El ensayo de compresión sin confinar dio como resultado el sigma último, sigma 1, de 1,40 centímetros cuadrados. ¿Ven que acá todas las palabras que hemos dicho son todas las que fuimos estudiando a lo largo de toda la parte de suelos? Lo que es ensayo de compresión sin confinar, lo que es que sigma admisible, no me acuerdo qué otra más, ensayo, arcillas blandas. Bien, esos son todos los datos que nosotros les damos. O sea, tenemos el sigma admisible, tenemos acá el phi es 0, y los coeficientes empíricos le damos como dato. Ven que nosotros se los damos a los datos, no los hacemos sacar de tabla para que no es que sea una complicación, porque realmente es engorrosísimo sacar esos datos de tabla, ¿sí? Nosotros se los damos a los datos de los coeficientes empíricos, que son NC, N gamma y NQ. Y tenemos un ancho, que soporta un ancho de 60 centímetros, ¿sí? Esos son los datos que tenemos. ¿Cómo elegimos la fórmula? Para ustedes, ¿qué sería la fórmula? ¿Eran circular, radial? Ya se las pongo. Esperen que les pongo las fórmulas para que la vean y ustedes me digan cuál correspondería. Recuerden, por metro soporta un muro de 60 centímetros de ancho, ¿sí? ¿Cuál sería? ¿Fundaciones continuas de ancho B? ¿Fundaciones circulares de radio R? ¿O fundaciones cuadradas de lado B? ¿Cuál fórmula utilizarían ustedes? Exacto, la primera, ¿sí? Entonces ya la pudiste elegir. Entonces directamente la escribimos. Ahora continuamos entonces. Ya saben cómo es la elección que nosotros le damos, qué tipo de base y cuál es la fórmula que ustedes eligen. ¿Ven? Que es como dijeron, la continua, que era la primera. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Se empiezan a reemplazar valores. ¿Qué tenemos? El valor de C, que es la cohesión. Eso nos lo dieron como dato. Pucha, no los tengo a mano. No lo dieron. 0,7 y recuerden, todas las unidades de medida vayan por términos. Acá hay, si se pueden fijar, 3 términos. Se los hace por separado, ¿sí? Los más son los que dividen los términos. Ponemos la cohesión, el valor de la cohesión en kilos centímetros cuadrados, que es el que nos daban como dato, y NC, que también nos lo dieron como dato. NC es adimensional porque esos 3 coeficientes empíricos son adimensionales. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, agarramos y multiplicamos y lo tenemos al valor. Por ejemplo, 0,7 por 5 nos da el valor de 3,6 y el único que tenía valor era kilos centímetros cuadrados, ¿sí? Vamos al segundo término. ¿Qué es lo que dice? El peso, el sigma admisible por la altura. Recuerdan que antes como dato nos daban el valor de la altura, a la altura en Q y nada más. O sea, que era que apoya sobre 1,50 metros de profundidad. Esa es la altura. La profundidad, en el caso de la base, sería la altura. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? El peso específico que nos dieron como dato, la altura que nos dieron como dato, y todo lo ponemos en la unidad de medida que nos los dieron. No importa que coincidan o no, porque acá lo que decimos es el hecho de que sea el pasaje de unidades. Y por NQ, que también nos lo dieron como dato. Nos fijamos las unidades de medida que tienen que coincidir, bueno, justo en este caso coincidió, el peso específico era 1,6 toneladas metros cúbicos,
la altura la daban en metro, 1,6 metros, entonces ¿qué se tacha? Metro con metro cúbico y queda tonelada metro cuadrado, ¿sí? Entonces, y el último término es adimensional. Entonces, directamente ya se puede multiplicar. 1,6 por 1,6 por 1. Tenemos este resultado que es el valor. Ven que acá tenemos el primero, kilocentímetro. El segundo lo tenemos en toneladas metros cuadrados. Y ahora vamos por el tercero. En este tercero, lo primero que quiero que vean siempre es cuánto es el valor de n gamma, el último término, porque es el más chiquitito de todos. Entonces, ¿qué pasaría si da 0? Y cualquier número multiplicado por 0, ¿qué nos da? 0, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta eso antes de ponerse a calcular absolutamente todo. Acá se los pusimos, por ejemplo, 0,5, el valor de H, no, sí, tenés razón, ahí está escrito 1,6. Tenés razón. El peso específico lo ponemos, B, que se acuerdan que era B, 60 centímetros, lo ponemos. Y n gamma, 0. Al tener 0, ¿qué es lo que pasa con este? Se anula todo el término. O sea que ese no lo haríamos. O sea, tachamos. Ahora lo que nos queda, ¿se entiende hasta ahí? Perfecto. ¿Qué es lo que nos queda? Entonces sumarlo. Pero no lo podemos sumar porque uno es kilocentímetros y otro es tonelada metros cuadrados. Ahí es donde tenemos que hacer el pasaje de unidades. Elegimos con cuál unidad de medidas van a hacerlo. Generalmente recuerden que los pesos específicos, los sigmas, van en kilos centímetros cuadrados. Sé que por elección generalmente se lo termina buscando el kilocentímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces hacemos el traspaso de unidades. ¿Cuál sería el término que vamos a pasar? Este, solamente. ¿Ven? Porque el otro ya está en kilocentímetros. ¿Se entiende? Perfecto. Tenemos 2,56 toneladas sobre metro cuadrado. Empezamos entonces, toneladas. Abajo ponemos una tonelada, son 1000 kilos, para poder tachar tonelada con tonelada. Y ahora tenemos metros cuadrados, entonces hacemos un metro cuadrado, serían 100 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Cuántos son 100 centímetros cuadrados? Son 10.000. ¿Sí? 100%, 10.000. Tachamos metros cuadrados con metros cuadrados y ahora sí hacemos la multiplicación o división según sea el término. Ahora creamos 2,56 por 1000 de los kilos dividido los 10.000 centímetros cuadrados. Hacemos la operación y nos da el valor ya en kilos centímetros cuadrados. Ya las dos unidades se compatibilizan para poder sumarlas. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora entonces directamente? Sumar las dos ya estando compatibles y ya tenemos el valor del sigma máximo, que es lo que estábamos buscando. Vieron que como dato, primero, esperen que le ponga de nuevo. Ese es el sigma máximo. Acá les piden que determinen la máxima capacidad portante del suelo. O sea, el sigma y su sigma admisible. Está tapado ahí, así que no se llega a ver. Buscar el sigma admisible. O sea, que lo que nosotros siempre buscamos es el sigma admisible del terreno. En todos los ejercicios, primero sacamos el sigma máximo, el sigma máximo, ven que lo acabamos de sacar, y después sacamos el sigma admisible del terreno, que es lo que nosotros estamos buscando. ¿Cómo se hace? Ese sigma máximo, el sigma admisible, se divide sobre un factor de seguridad. Este factor de seguridad, generalmente, nosotros por el tamaño de obras que estamos utilizando en arquitectura, se divide en 3, porque son obras más que nada de pequeña envergadura. Ahora, si son de gran envergadura, ya estamos hablando ya de edificios de 6, 10 pisos, ya se divide ese factor de seguridad en 10. O sea que para sacar el sigma admisible, nosotros es ese sigma máximo que acabamos de sacar, y el máxima capacidad portante, sobre este factor de seguridad que nosotros vamos a utilizar 3. ¿Se entiende? Hacemos esa división de 3,856 dividido 3 y tenemos el valor de sigma admisible. O sea que terminamos de hacer el ejercicio, porque nos pedían sacar el sigma admisible del terreno. Y ahí terminó. O sea que en todos los casos las 3 fórmulas salgan el sigma máximo y después
sacan el sigma admisible, que es ese sigma máximo dividido el factor de seguridad. Ahora, la única diferencia que puede llegar a haber o que le pueden pedir de dato es, por ejemplo, acá hay un ejemplo, se puede pedir esfuerzo admisible por metro. En el caso de este, por ejemplo, si nosotros lo tenemos, el valor va a ser kilo centímetro cuadrado, ¿o no? Porque el valor que acabamos de sacar, por más que sea el sigma admisible, va a ser el sigma máximo sobre el factor de seguridad, que es adimensional, nuestro resultado es kilo centímetro cuadrado. Y nos piden el esfuerzo admisible por metro. O también otra cosa nos pueden pedir es determinar lado mínimo de una base cuadrada o circular. Cuando vamos por, si por ejemplo, si nos piden el esfuerzo admisible por metro, lo adicional que hay que hacer es, una vez ya sacado el sigma admisible, nos piden por metro. ¿Cómo sería? El sigma admisible que acabamos de sacar por el ancho del muro, que sería 1 metro, ¿sí? O si nos piden el lado mínimo de una base cuadrada o circular, tenemos el sigma admisible que acabamos de sacar por n, nosotros le daremos el valor de n sería la carga, o sea, siempre las fuerzas admisibles son fuerzas sobre área, ¿sí? Entonces, ¿qué lo tendrían ustedes? N sería la fuerza y el área, ya sea del cuadrado. ¿Cómo sería el área del cuadrado? B por B, o sea, B al cuadrado. Y del circular sería 2 veces el radio, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Porque estamos viendo cuadrada, de esa fórmula reemplazamos, de esa fórmula que tenemos inicial, sigma admisible es la fuerza sobre B al cuadrado, si es cuadrada, n por b cuadrado, despejamos el lado b, o sea, para saber el lado b que nosotros estamos pidiendo. ¿Cómo hacemos? B es igual a n sobre sigma visible y el cuadrado paso a raíz. Y ahí tenemos el lado b, entonces lo que nos pedían. Una base cuadrada es el determinar el lado mínimo, y es el lado mínimo que puede tener una base cuadrada. ¿Se entiende cómo el mecanismo del ejercicio este? Es, dependiendo de los datos que se dé en el ejercicio, ustedes eligen la fórmula, que lo que primero se hace es sacar el sigma máximo. Lo dividen en los 3 términos, reemplazan valores, y después en el momento que haya que sumar, hay que compatibilizar unidades, hacer pasaje de unidades. Teniendo el valor de sigma máximo, ya podemos sacar el sigma divisible, que sería ese sigma máximo que sacamos dividido el factor de seguridad y el valor de sigma divisible. Eso se pide siempre. Los otros 2 casos son más que nada porque si se llega a pedir, por ejemplo, el lado mínimo de una base, entonces nosotros tenemos el lado B, ¿sí? ¿Se entiende? Este sería todo lo que sería el último trabajo práctico. Nosotros le vamos a dar, por ejemplo, las consignas y ustedes tienen que realizar la fórmula y sacar el sigma admisible. Chicos, ¿alguna duda? No, en el supuesto caso que nosotros le digamos cuál sería, nosotros se lo daríamos como el dato, ¿sí? Nosotros le daríamos el dato que sería el valor de n, si que tienen que saber. Chicos, ¿alguna otra duda? Profe, ¿el factor de seguridad siempre va a ser 3 entonces? ¿O en caso que Sí, nos porque digan son menos? no, porque los que nosotros estamos trabajando generalmente son obras de pequeña envergadura, o sea, nosotros como arquitectos tenemos una determinada altura de edificio que podemos construir sin la ayuda de un ingeniero. ¿Se entiende? O sea, el factor de seguridad 10 sería para de grandes envergaduras, pero eso ya se los utiliza cuando tienen un ingeniero al lado. Nosotros estamos viendo en el caso de que nosotros solos como arquitectos lo podemos hacer. Ok, entonces, gracias. ¿Mm? ¿Alguna otra duda, chicos?
Perfecto. Este era el último tema que se ve como para que ya se puede largar lo que sería el parcial. Por eso, ahora vamos a subir el trabajo práctico, que serían los ejercicios de este tema, cosa que ustedes puedan desarrollarlo. El martes que viene, por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, las dudas que tengan en esto y les subimos el ensayo de parcial para que el jueves, que sería el último día presencial, podamos sacar todas las dudas en cuanto al ensayo de parcial o al tema que sea necesario para el parcial, que es el martes 25. ¿Sí? O sea que lo que les queda ahora es, entonces subimos pueden practicar el pasaje de unidades de esto, que pero practíquenlos porque después se complica, y ya terminamos con todos los temas. ¿Mm? Me parece bueno recomendarles que, aunque nosotros les pongamos las fórmulas, porque se las ponemos, ejercítense en el paso de unidades, como les explicaba Angélica, porque es solamente poner unidades, pero tienen muchos errores en el paso de unidades y se confían, total tengo las fórmulas, nos ponen las fórmulas, pero si no entienden el paso de unidades, ahí se equivocan generalmente, así que traten de hacerlo y ejercítense para ver si les sale, para fijar cómo es el paso de... Martín, vos ponés acá lo del parcial, sí, era el 20, pero nos pidieron que como tienen parcial de organización de obra, lo hemos pasado al 25, al martes. Sí, el parcial es de suelos, que son los ensayos de laboratorio, este tema y el primero que vimos de los de todas las fórmulas. Y el recuperatorio es de este tema y a la larga global, de todos los temas que no aprobaron o que quieren recuperar de la primera parte del año, el que no hayan aprobado. O sea, el recuperatorio y global. Claro, el Y día el recuperatorio 27, es el 27. claro, el recuperatorio de este parcial de mecánica de los suelos es el 27 junto con el global de los que no aprobaron ni parcial ni recuperatorio de los anteriores, se toma el 27. Las fórmulas no, lo que tienen que tener claro es cómo es la estructura de ese suelo, ¿no? Digamos, cuáles son las características también que tienen. O sea, las fórmulas no tienen que tener claro cómo es el peso, cómo es el volumen y cómo es la estructura. De un suelo común como a la larga de un suelo saturado, de un suelo seco, o sea, cómo está formado cada uno de los casos. No, es más, eso le tenemos que íbamos a hablarlo con el ingeniero, que él nos iba a decir, por ejemplo, en el momento que más adelante, más cerca del parcial, nos iba a si lo tomábamos o si lo dejábamos, por ejemplo, o tener las fórmulas, o si es que se tomaba la parte de cálculos, o cómo íbamos a hacer. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Se entendió este tema? ¿No se entendió o no a la primera pregunta? Sí, perfecto. Perfecto.
Bueno, perfecto. Ahora entonces subimos, a ver si el trabajo práctico de este, que más que nada son los ejercicios para que ustedes puedan practicar, y ya el martes nos vemos en formato virtual para verlos en lo que es el ensayo de parcial. Y el jueves sacamos todo tipo de dudas, ya presencial, de los temas que sean necesarios, ya sea los que recuperan, que quieran ver, o recuperan, o del parcial prácticamente que solamente suelos, ¿sí? Ok, gracias, profe. Hasta el martes. No hay nada. Bueno, si no tienen ninguna duda, chicos, este tema por eso es cortito, nada más que pasaje general, pero tienen que practicarlo por lo menos una vez en algún momento, ¿sí? Bueno, si no tienen ninguna duda, chicos, nos vemos el martes entonces. Angélica, ¿querés que ¿Sí? te llame? Te quería hacer una pregunta por lo del curso. ¿Recibiste la Bien, info bien. que te mandé? Sí, 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 sí. Bueno, Ahora ¿querés te que te llamo. llame? Dale, ahora nos hablamos. Bueno, Chao, chicos, nos vemos el martes. nos vemos.